Estás escuchando Acaba y Emprende y este es el episodio número 22 donde entrevisto a Aníbal Santana, un exconfinado sentenciado a más de 200 años de cárcel y desde prisión emprendió varios libros y hablamos de su vida en la cárcel y todos los logros que ha obtenido desde el mismo. Emprendedor, agárrate bien de la trotadora, del asiento de tu auto o del toile de tu casa porque esto es una sobredosis de conocimiento junto a Tuco Alberto. Bueno, saludos a todos los emprendedores. Esto es Acaba y Emprende y te habla Tuco Alberto. Y hoy tenemos un invitado súper impactante. Todos mis invitados son especiales, pero tengo que admitir que este en particular me ha conmovido de una manera increíble porque muchas veces nosotros pensamos de que los milagros existen o que hay cosas que no se pueden reparar. Les va a sorprender. Para que sepan, tengo como invitado hoy a Aníbal Santana. Por favor, dale un saludito a la audiencia de Acaba y Emprende. Saludos a todos. Para mí es un placer estar aquí con usted y con todas las personas que nos estén viendo y escuchando en este momento. Genial. Para que sepan quién es Aníbal Santana, y aquí yo percibo de que los voy a impactar un poco. Aníbal Santana es un autor que su vida fue tronchada en la niña y termina en la cárcel a cumplir una condena bastante alta. Creo que sobrepasaba los 100 años, ¿cierto o falso? Eso es correcto. Ok. Vamos a conocer su historia, pero quiero que sepan que desde los barrotes él se encontraba con se encontró con una oportunidad a través de la lectura y literatura, al grado que cambió su manera de vivir y redirige su vida a lograr crear un cambio al grado que hoy día está en la libre comunidad y sobre todo es autor de 4 libros hasta el momento. Esto para mí es increíble. Aníbal, a mí me encantaría que nos hables un poquito de ti, nos des un pequeño resumen y a través de ese resumen yo voy a continuar ayudando a que las personas conozcan un poco más de quién es Aníbal. Claro que sí, para mí es un placer. Pues Aníbal es un hombre, ¿verdad?, que dejó su casa cuando tenía 11 años de edad. Vivió en un hogar disfuncional donde mi padre era alcohólico, sumamente maltratante. Así que me cansé de los abusos de mi padre, dejé mi casa, comencé a meterme en problemas, comencé a robar, a hacer escalamientos y robos dentro de lo que era el vecindario donde vivía, el barrio. A los 11 años fui arrestado por escalamiento, paré en una institución juvenil y a su vez, una vez ya pasó eso, comencé a tener muchos problemas dentro de este mundo que estaba comenzando a experimentar y estuve entrando y saliendo de las diferentes instituciones juveniles. A los 11, a los 12, a los 13, ya a los 13 me había convertido en el líder de una organización en el bajo mundo y a los 17 años fui arrestado por un sinnúmero de delitos graves y fui a cumplir sentencia en máxima seguridad ya juzgado como adulto. Ok, cuando tú estabas en la cárcel siendo un niño, porque estamos hablando de que eras un niño todavía, ¿cuánto estabas cumpliendo en ese periodo? Bueno, la primera vez que me arrestan me sentencian a 2 años y 6 meses por un escalamiento. Estuve los primeros 6 meses en esa institución juvenil. Antes se le conocía como Macaula Vieja. Okay. Recuerdo que era de noche, todos los confinados que ya estaban allí antes que yo se veían súper grandes, estaba todo oscuro, me pusieron un cuchillo en el cuello, me robaron las tenis, la ropa. Y es curioso porque ese día yo salí a robar de mi casa. Perdí, o sea, el robo no lo logramos hacer porque nos arrestan y llego a la cárcel y me roban a mí. Así que así fui recibido en la cárcel. Estuve 6 meses. Una vez se cumplen los 6 meses, un juez decide darme una oportunidad de salir en probatoria porque había sido mi primera falta como menor y el juez decidió darle la custodia a mi padre. Yo no quería vivir con mi padre
Así que le dije al juez pues, que yo no quería vivir con mi padre, que quería vivir con mi madre, de modo que el juez parece que pensó que la mano fuerte de un hombre me iba a controlar y me envió a vivir con mi madre. Así que le dije, pues no hay problema, me voy con mi padre. Era mentira, yo no iba a vivir con mi padre, pero si le decía al juez que no iba a vivir con él, me iba a dejar en la institución. Así que le mentí, dije que iba con mi padre. Una vez me soltaron, me convertí en prófugo juvenil. Es un prófugo juvenil. Ok, ok. Sí, yo percibo que puedo entender un poco. Aquí lo que ellos no pudieron interpretar era de que quién sabe que hasta un poco de lo que tú estabas pasando, él era responsable de. A veces nosotros necesitamos un líder, pero no alguien que nos castigue, entre otras cosas. O sea, como que eh, es bien difícil poder como explicar qué realmente es lo que estaba pasando en el tema. No quiero tampoco adentrarme en el mismo, pero sí percibo de que puedo identificarme contigo en un aspecto, porque también percibo que viví algo parecido a lo tuyo en ese sentido en mi relación con mi papá, y no sentía que tenía un líder, sentía que tenía un Hitler en mi casa, y era algo que percibo que me puedo alinear dentro de tu tema. ¿Cuánto tiempo tú estás en la libre comunidad al, y antes de que vuelvas a entrar a la cárcel otra vez? Vamos a ir por ahí para poder entonces llevarlos a donde deseo llevarlos a ustedes, que quiero que lo conozcan un poco, Aníbal, pero más que nada también quiero que vean su historia de éxito. Sí, claro. Pues hay mucha gente o muchas personas, ¿verdad?, que dudan de la persona que soy hoy, ya sea porque piensan que la historia es un poco sorprendente o simplemente porque realmente no han conocido el pasado que tuve. Eh, pero aquellas personas que sí conocieron mi pasado, que sí conocieron a Aníbal cuando era un niño y se metió en problemas y cuando se convirtió en delincuente, saben que lo que les estoy contando es la verdad de lo que fue mi vida. Cuando salgo de esa institución juvenil, me convierto en prófugo juvenil, comienzo a sobrevivir difícil porque yo sabía que me estaban buscando para arrestarme. Yo no quería regresar a la institución juvenil. Tenía 11 años y decía, ok, ¿ahora qué voy a hacer con mi vida? Tengo que mantenerme prófugo, pero ¿cómo lo logro? O sea, tenía que irme con personas que conocían el bajo mundo mejor que yo. Ya había conocido en esos 6 meses también otras personas dentro de la institución juvenil que ya también conocían mejor que yo el bajo mundo, así que comencé a hacer esa línea de contactos para poder sobrevivir como prófugo juvenil. Antes de todo también recuerdo que la pasé bien difícil porque a veces dormía sobre los techos de las casas para poder vigilar cuando venían las patrullas porque no quería que me arrestaran. Así que pasó bastante tiempo huyendo de la justicia, escondiéndome en los montes, escondiéndome en los techos de las casas. Pienso que 6 meses, 8 meses antes de que me arrestaran por segunda ocasión. Por segunda ocasión. Ya en esta etapa ya tú estabas administrando, vamos a ponerle a llamarla de esa manera, un punto de droga o algo así por el estilo, que mencionas de que ya tú estabas a cargo de un grupo. ¿A qué te refieres con eso? Sí, ya, pero cuando me arrestan en esa segunda ocasión todavía no había sucedido ese cambio en mi vida. Todavía Ok, era un niño jugando a tratar de sobrevivir en el bajo mundo y jugando a tratar de esconderme de la justicia para no ir a una institución. Así que ok. estuve escondiéndome por mucho tiempo. Cuando me convertí en líder de esta organización, ya había entrado y salido de las instituciones juveniles, no sé, 4 o 5 veces. En ese transcurso es que ya Oh, yo wow, ok. conozco a este sinnúmero de personas dentro de las cárceles que me contactan con otro sinnúmero de personas que ya tienen poder en el bajo mundo. Y es así como comienzo a crear este lazo entre muchachos del bajo mundo. Recuerdo que el primer trabajo que yo hice o para otra persona fue robar carros. O sea, me contactaron con un hombre que tenía poder en el bajo mundo y que él pagaba $2,000 por cada carro que le llevaran. Así que
comencé a robar carros para esa persona. Es así que comienzo a meterme de lleno. Luego comienzo a hacer otro tipo de robo y así mi nombre sigue cogiendo fama. O sea, que tú, sí, siempre tu fuerte fue, ¿verdad? Lamentablemente, fue el robo como tal. Fue más escalamiento, robos de vehículos, entre otras cosas, no fueron drogas de por sí. Bueno, hubo un tiempo en que sí bregué con drogas, no lo puedo negar, pero fue un periodo bien corto porque comencé a bregar con drogas, monté los puntos, pero ya para ese entonces mi nombre sonaba tanto en el barrio y en toda la zona que cometí el error de asaltar a un narcotraficante y le pusieron precio a mi cabeza, así que ya dentro Sí, de okay. cerré los puntos y no volví a bregar con drogas porque sabía que nos iban a asesinar en la esquina. Sí, te entiendo. Ok. No sé qué ustedes, las personas que están escuchando esta historia, sienten o opinan, pero honestamente, a mí lo más que me encanta de esta historia es el final, por el hecho de que es un final súper feliz, súper motivador dentro del tema. Ok, cuando entras la vez, ok, cuando tú entras a la cárcel y eres condenado como adulto, ¿por qué fue? ¿Por qué fue que tú entras? ¿Qué es lo que surge en tu entorno que logras caer preso y el por qué fue? Bueno, pues ya para cuando me arrestan por última vez, ya Aníbal era una persona bastante reconocida en el bajo mundo, había cometido muchísimos delitos y fui acusado por un sinnúmero de delitos graves. Así que al final me sentencian por 6 robos domiciliarios, me sentencian por 2 delitos de asesinato en segundo grado y 48 artículos a la ley de armas. 48 artículos de ley de... ¿Cuánto es la suma de los años te adjudicaron? Claro que sí. Todas mis sentencias fueron separadas ya que fueron en diferentes tribunales. El total de todas las sentencias sumaba 262 años. Los primeros 5, 8 años dentro de la cárcel. Estaba claro de que iba a morir en la prisión, pues por todos los años que me habían dado y más allá, pues porque los problemas que arrastré en la libre comunidad también estaban chocando conmigo dentro de la prisión. Así que estaba claro de que iba a morir allí. Pero en un periodo del tiempo comencé a leer, comencé a educarme, comencé a conocer un poco sobre las leyes y pude entender que dentro de las diferentes sentencias que pueden adjudicar a algún tribunal, existen diferentes conceptos, por ejemplo, sentencias naturales, sentencias consecutivas, sentencias concurrentes. Mis sentencias al principio eran naturales y consecutivas, así que cuando conocí lo que era el término de sentencias concurrentes, comencé a educarme y a conocer de eso para poder pelear y pedirle a los diferentes tribunales que mis sentencias me las dieran en forma concurrente. Así Claro. dentro de esa batalla que duró, no sé, entre 5 o 9 años, antes de poder conseguir que me la dieran concurrente, pues al final, esos 262 años, me bajó a 51 años. No significa que los tribunales me eliminaron mi sentencia, simplemente que de las 3 categorías, al quedarme en forma concurrente al final, la sentencia más alta por la cual me habían sentenciado era la que iba a predominar por encima de todas las demás. Ok. Esta parte se ve súper complicada. ¿En qué año es que caes en la cárcel con todas estas sentencias? Y la otra pregunta que te quiero hacer, que va alineada, ¿qué edad tú tienes? Porque para mí, yo siento que eres súper joven, pero solo para saber más o menos, porque hay algo que no me cuadra, pero yo sé que me lo vas a contestar poco a poco mientras vayamos desarrollando la entrevista. Claro que sí. Mi edad actualmente son 36 años. Ingresé en 1999. Esa fue la última vez que ingresé a la cárcel. Y para aquel entonces tenía 17 años de edad. Ok. Sé que en la entrevista, he visto varias entrevistas que te han hecho, entre ellos creo que la mejor que
ha realizado, por lo menos de las que he visto, vi la de Jay Fonseca, vi la de, una que hiciste en una emisora de radio adicional a de Jay Fonseca, la de Chente. Para mí, esa fue la que más me gustó. De igual forma, ahí es donde te contacto. Sí, nos menciona, en este caso en la entrevista de Chente, de que hay hubo unos rutinas que surgían en la cárcel, que tú entraste a esas rutinas, obvias, las típicas conversaciones de qué es lo que está surgiendo en la calle, entre otras cosas. Cuéntanos cómo es esa vida y para entonces abrir puerta a esa pequeña luz que empezaste a ver desde la cárcel. Sí, claro que sí. Pues la vida normal dentro de la prisión, o sea, lo típico es que pues, los confinados que están allí, el único tema de conversación que tienen es la delincuencia que ellos conocen, es los delitos que cometían, las grandes hazañas que hacían ya dentro del bajo mundo. Es así como, ¿verdad? Se van creando lazos entre personas dentro de las cárceles, hablando de las cosas que hacen y las que quieren hacer una vez salgan. Así que esas son las tertulias que se dan día a día dentro de las prisiones de Puerto Rico. Llegó el día en que yo me cansaba de escuchar lo mismo y decidí adentrarme más en los libros. Quería escapar de la cárcel de algún modo. De hecho, literalmente lo intenté fugarme realmente de la cárcel en varias ocasiones. Todo falló. Así que comencé a fugarme a través de la literatura, a través de los libros. De esa manera que comienzo realmente a libertar. Ok, aquí viene mi pregunta. ¿Cuál es ese primer libro y cómo es que llega a tus manos? ¿Cómo es que tú consideras de que, ok, mira, aquí... Y voy a dar un porqué. Porque yo creo que esta parte de tu historia, esta pequeña parte de tu historia, no toda, es la historia de muchos emprendedores. Yo una vez tuve una conversación con un contable en Orlando, en una boda que realicé en Orlando, y este contable me enseñó el libro de Padre Rico, Padre Pobre. Y él me mencionó el por qué le cambió la vida, etcétera. Y yo como que me llevé esa información en la mente y no es como hasta 2 años luego que intento leerlo. Y cuando lo leo, sentí la misma experiencia que él tuvo, al grado de que me volví adicto al instante. ¿Cuál fue ese libro que empezó a cambiarte la vida? ¿Y cómo es que llega a tus manos? Explícanos un poco ese proceso, por favor. Pues el libro que leí cuando realmente comencé a adentrarme en ese mundo de la literatura, el primer libro fue El alquimista de Paulo Coelho. Que yo estaba en máxima seguridad, estaba en una depresión bien grande, y pues creo que lo tenía otro confinado y yo estaba pidiendo algo para leer y el otro confinado pues me prestó su libro. Cuando yo comienzo a leerlo, me voy en ese viaje de esa búsqueda que hay dentro de la misma trayectoria del libro, la historia. Y por alguna razón me identifiqué tanto con ese libro que comencé a buscarme a mí mismo. Esa historia me encantó. Y desde ese momento, pues, aparte de que en el transcurso desde que comencé el libro hasta que lo finalicé, no me sentí preso. No sentía que estaba en la celda. Me sentía viajando, me sentía caminando por el desierto, me sentía libre realmente. Y es de esa manera que comencé a buscar esa libertad donde físicamente no la tenía, pero mentalmente sí. Ok. ¿Cuándo entonces empiezas a enamorarte con la idea de escribir? Pues ese es, ¿verdad?, otro proceso, porque cuando yo comienzo a escribir como tal, lo hice la primera vez creando una carta para mi hija. Recuerdo que yo estaba, como dicen por ahí, estaba bien aborrecido, me apestaba la vida. Realmente llegó el momento que tenía tantos problemas que quería morirme, pero mi hija había nacido. Entonces, Claro. ya, ok,
En cualquier momento me voy a topar con un enemigo, me van a dar una puñalada, mi hija como quiera no me va a conocer, voy a morir por la razón que sea dentro de la prisión. Llegué a pensar pues que la madre de mi hija me iba a odiar tanto que iba también a evitar que mi hija conociera lo que era la historia de mi vida. Pues yo comencé a escribir una carta para explicarle a mi hija el por qué yo no estuve con ella el día en que ella nació, el por qué yo no iba a estar con ella en sus primeros pasos, el por qué yo no iba a poder llevarla a la escuela, el por qué yo no iba a poder echarle la bendición cuando se acostara a dormir. Ese era el deseo más grande que yo tenía, poder estar a su lado, y sabía que no iba a pasar. Entonces, comencé a escribir pensando en que yo le iba a hacer una carta a ella para que ella supiera el porqué de todo eso, por qué yo como padre no estaba a su lado, por qué cometí tantos delitos y por qué estaba en la cárcel. Quería que ella supiera eso, pero quería que lo supiera por mí, por una carta escrita por mí, no por las historias que las personas le pudiesen contar de su padre. Resulta que para ese entonces yo estaba en el área de segregación, en máxima seguridad, y dentro de ese periodo que estuve en la cárcel, en ese espacio solo segregado, pasó, no sé, creo que un año, año y medio podría ser, en el área de segregación, escribiéndole esa carta a mi hija. Recuerdo que terminé escribiendo 200 páginas y Esa es tu carta a tu hija, termina convirtiéndose en una carta de 200 páginas. Sí, eso es correcto. Entonces, wow, ok. al final terminé rompiendo la carta, tirándola por el inodoro, porque me dije a mí mismo, has perdido tu tiempo escribiendo, tu hija nunca sabrá de ti, tu hija, esa carta ni siquiera la va a recibir. Así que la rompí, caí nuevamente en la presión, comencé a meterme en 1000 problemas dentro de la cárcel porque estaba claro de que iba a morir, así que comencé a enfrentar los problemas que ya tenía una vez más, hasta que una segunda ocasión me encuentro con una trabajadora social que su nombre es Luz Rosario, y para mí ella se convirtió en una madre dentro de la cárcel porque había pasado, no sé, 3, 4 años desde que yo había ingresado. Y dentro de la cárcel, antes de yo conocer a esta trabajadora social, ninguna otra persona, más allá de los funcionarios, ninguna otra persona que trabajara para la administración me había tratado a mí con respeto, ni siquiera me habían preguntado qué yo necesitaba para cambiar mi vida. Y esta trabajadora social me citó y lo primero que me pregunta es, ¿qué te gusta hacer, Aníbal? Y ella me ve y me dice, yo miré tu expediente y yo te veo a ti. Y cuando yo había leído tu expediente, yo esperaba una persona diferente. Te veo frente a ti, no eres nada comparado con el expediente que habla de ti. Yo creo que tú puedes cambiar tu vida. Háblame de tu hija, háblame de qué tú quisieras. Y es la primera persona que me ve como una persona, que me ve no como un confinado, no como alguien peligroso, sino como una persona más. Y le conté de mi hija, le conté de mi vida y le conté de la carta que había escrito. Y recuerdo que ella sacó un bolígrafo y una libreta y me dijo, ¿te gusta escribir? ¿Qué quieres hacer? Y le dije que yo tal vez nunca iba a salir de la cárcel, pero que quisiera algún día escribir un libro y que esa historia o esos libros corrieran el mundo, que hicieran lo que yo no podía hacer, ser libre y tocar a otras personas. Y ella me entregó la libreta, el bolígrafo y me dijo, pues comienza a escribir, yo quiero ver algún día un libro tuyo publicado. Y desde ese momento retomé el escribir y no sé, ha pasado 12 años posiblemente y ya no he podido dejar de escribir. No, me encanta lo que me estás mencionando. La única evidencia que tú tenías hasta el momento era esa carta de 200 páginas aproximadas que le había hecho a tu hija, que ya no había evidencia del mismo porque no se lo podía mostrar a
a este trabajador social que estuvo trabajando contigo. Entonces, cuando comienzas a escribir, ¿escribes algo como tal que nunca salió a la luz o ahí es donde nace tu primer libro de reflexiones? Pues la realidad es que sí comencé a escribir lo que hoy se conoce como presagio. Yo comencé Ok. novela basándome en lo que era la historia del bajo mundo en Puerto Rico. Yo en ese transcurso ya yo había leído muchos libros. Luego del Alquimista, pues comencé a seguir leyendo porque me gustó leer y me escapaba de la cárcel leyendo. Así que leí sobre organizaciones y cosas criminales de otros países y yo decía, ok, en Puerto Rico nunca se ha escrito de eso. Más allá de un titular de primera plana, arrestaron a fulano, o historias contadas por terceros, pues jamás había escrito una novela real de lo que es el bajo mundo en Puerto Rico y comencé a jugar con la idea de crear una novela que llevara eso. O sea, tal vez yo no era o yo no iba a ser el personaje principal de esta novela, pero mi historia, el conocimiento que tuve en el bajo mundo, la gente que conocí, toda esa gente poderosa o criminales que conocí dentro de las cárceles de Puerto Rico, me daban a mí todo ese material que necesitaba para escribir una novela basada en la vida real o en hechos reales de lo que es Puerto Rico, las calles de Puerto Rico, de cómo viven y cómo se pierden nuestros jóvenes literalmente en nuestro país. Y es así como comienzo a tejer todas estas historias. La realidad es que Presagio cambió de nombre en muchas ocasiones porque comenzó con un nombre diferente y al final pues fue bautizado como Presagio. Pues por eso, por la visión que tuve desde un principio de convertir todas mis experiencias negativas en algo positivo y llevarle un mensaje no tan solo, ¿verdad?, a los jóvenes, sino que a la sociedad en general. Pero, ¿Hablan? claro que sí. No, continúa ahí, perdona que te interrumpí. Pues la cosa es que paralicé el escribir esa novela y la aguanté porque un día llegaron talleres de literatura y escritura a la cárcel. La profesora Edna Benítez de la Universidad del Recinto de Río Piedra comenzó los talleres de literatura y escritura en la cárcel de Guayama. Pero antes de ella llegar, recuerdo que habían unos talleres de obras de teatro. Los estaba dando una mujer que recuerdo su nombre, se llama Patia Hernández. Ella es chilena, ella viajó de Estados Unidos a Puerto Rico para dar unos talleres en la cárcel y yo yo participé de esos talleres que ella ofreció. Al finalizar esa obra se presentó en la misma cárcel y fueron invitados diferentes personas de la libre comunidad y entre esas personas que llegaron llega la profesora Edna Benítez a ver esta obra de teatro. Ya yo había escrito un borrador que es de la novela Presagio, yo lo había escrito, pero tenía otro nombre para aquel entonces. Y cuando la profesora Benítez y yo comenzamos a hablar, yo le explico a ella que a mí me gusta escribir y que me apasiona, o sea, que a mí me saca de la cárcel leer y escribir, que no me siento preso. Y ella se interesó, me dijo que le gustaría leer el borrador de lo que yo había escrito. Y recuerdo que le envié el borrador y ella me escribió una carta diciéndome que me felicitaba, que era un producto muy bueno, y la parte que más me gustó y más me motivó es que ella es profesora de literatura y escritura, ella es profesora en la universidad y me dice que al ver lo que yo había escrito, ella ve un talento bien grande en mí porque dijo que yo escribía mejor que muchos de sus estudiantes. Wow. En la escuela, en 7º grado. Yo cogí un 4º año en la cárcel de varias horas, o sea... Sí, yo te entiendo en esa parte. Yo tengo familiares que han tomado este tipo de servicio. Cuando ella me dice eso, para mí eso fue lo más grande, porque cómo es esta persona ve ese talento en mí cuando realmente yo no tengo esa educación.
me motivó y me conllevó a continuar escribiendo día a día. Ella trae los talleres de literatura y escritura a la cárcel. Nos inscribimos en esos talleres, algunos confinados, y a raíz de esos talleres, con todo lo que ella nos enseña, nace mi primer libro titulado Reflexiones tras las rejas. Esos talleres, no tan solo yo, la profesora Ana Benítez, sino que un conjunto de profesionales decidieron unirse a lo que ella quería hacer, entre ellos psicólogos de la misma institución, la trabajadora social Luz Rosario, que para mí ella es una madre, y este grupo de profesionales dieron el máximo para que estos confinados que estaban tomando esos talleres expresaran lo que ellos querían a través de la palabra. Era bien lindo sentarse en esa biblioteca de la cárcel y ver a tus compañeros que cumplían sentencias igual que tú, pero que cogían una libreta y un bolígrafo y ellos se transportaban, ellos salían de ese espacio de la cárcel y se adentraban en la literatura, en la escritura, comenzaron a generar poesía, cuentos y diferentes escritos que los limpiaba, simplemente los sacaba de ese espacio donde estaban. Es bien interesante porque no sé si es porque Puerto Rico es como que un país bien religioso. De lo único que se habla es de las personas que cambian y entran a la religión. Que es algo también, ¿sabes? Es bonito, es respetable y todo. Pero quiero ir un poco más allá. Yo una vez escuché a Daddy Yankee decir de que a él lo que lo sacó de la calle fue la música. Entonces yo siento de que el pequeño éxito que yo lo he logrado gracias a líderes que he tenido alrededor mío, que vamos a poner, lo he ocupado como figuras líderes o paternales. Los libros también fueron como que un papel bien interesante en mi crecimiento empresarial y económico, y yo creo que hasta mi manera de pensar de por sí, porque yo no sentía de que como individuo uno podía crecer si no tuviera las típicas palas, que son esas típicas frases que escuchas de Puerto Rico. La palabra pala vendría siendo que alguien con poder adquisitivo te ayude a ti a crecer. Pero a mí lo más que me sorprende es cómo tú abiertamente dices de que la literatura te cambió. Que honestamente para mí fue como que fue bien sincero, lo sentí bien sincero, pero rompe también la norma de lo que siempre escuchamos en la calle, porque siempre adjudicamos mayormente aquí en Puerto Rico es la religión. Y Aníbal, expresanos un poquito sobre ese tema. Pues mira, hablando de ese tema, yo respeto mucho las religiones. Primero, respeto las diferentes, ¿verdad?, opiniones de las personas. Ahora, cuando yo hablo de que la literatura me cambió, me refiero literalmente, ¿verdad?, que cuando es que yo leía o escribía, yo no me pensaba preso. Ahora, no, ¿verdad?, no me identifico con una religión en particular, que creo en Dios totalmente, sé que hay un Dios que existe. Sí, no, es respetable eso, pero es bien interesante cómo que te sientes libre en decir, mira, específicamente esto hizo un cambio en mí. ¿Me entiendes? Como que a veces no nos atrevemos a decir algo que puede ser tu realidad. Pero continúa, Aníbal. Claro que sí. Pero sí, la literatura y la escritura me cambió la vida. Ahora, también, ¿verdad? Y quiero clarificar que sí, que creo en Dios, que creo en que Dios me mantiene vivo, totalmente. Cuando todo apostaba a que yo debí morir hace mucho tiempo, y esto es verdad, hay mucha gente que no se atreve a decirlo, y para mí es importante aprovechar este momento y decirlo. Y es que pues, cuando estamos en el bajo mundo, que estamos en una guerra donde estás montado en un carro y tienes 4 personas de afuera del carro tiroteándote hacia adentro del carro, y sabes que posiblemente no vas a salir de ahí. Yo recuerdo que en varias de las ocasiones que estuve en esa escena, dije, Dios mío, sácame de esta, que yo no voy a volver a cometer delitos. Yo no volveré a hacerle daño a nadie. Por alguna razón salía ileso de allí. No había ninguna razón para salir, pero salía. Lo que sí, claro,
claramente que cada vez que pedía eso, por alguna razón salía. Pero ese no es el tema es verdad, y creo y totalmente en que hay una fuerza. Sí, no. Y respetamos todo, o sea, cualquiera, o sea, cualquier religión que exista en la audiencia la respetamos, pero encuentro bien, no sé, lo encuentro genuino lo que menciona. Pero continúa y perdona que te sigo interrumpiendo, pero no es que sea mal educado, es que estoy emocionado. Gracias. Pues dentro, ¿verdad?, de la cárcel, cuando voy a volver a los talleres de literatura y escritura, porque para mí esto fue, yo diría que la parte más importante dentro de ese proceso que estuve en la cárcel. Y es que si estos talleres de literatura y escritura no se hubiesen dado, ni usted ni nadie de las personas que actualmente conocen a Aníbal lo hubiesen conocido. La realidad es que gracias a que esta profesora llega a la cárcel impartiendo estos talleres, y que a raíz de esos talleres nace el libro Reflexiones tras las rejas, ahí es cuando las personas comienzan a conocer de que dentro de la cárcel hay un confinado que escribe, que publica libros. Y eso me da una exposición donde las personas comienzan a ver un cambio real en mí. Las personas que me conocían, por ejemplo, el departamento de corrección, cuando yo ingreso en el 99, yo diría, sin temor a equivocarme, que uno de los presos que más problemas le dio a ellos fui yo. Y no lo digo yo, o sea, que lo busque el secretario de corrección y que lo busquen las personas que trabajaron en el sistema de corrección durante los años 99 al 2003-2004, esos primeros años, yo creo que yo era el confinado que más problemas le daba. Me tenían en segregación casi todos los días por problemas, por peleas entre otros confinados, por peleas con los guardias penales. O sea, yo era una persona muy violenta. De momento, cuando yo cambio la vida, cuando yo comienzo a reaccionar de una forma diferente, ellos se sorprenden y las personas comienzan a dudar de mi cambio. Realmente puedo entender la duda que tenían, porque yo también me miraba al espejo y decía, ¿realmente este eres tú? O sea, ya yo no quería pelear. Llegó el momento en que se me acabaron las fuerzas, no tenía intenciones ni ganas de pelear ni con los presos ni con los guardias. De alguna forma u otra, leer, escribir, me limpió y arrancó de mí el odio, el coraje y todo lo que yo tenía, porque ya no tenía fuerzas para pelear con nadie. Y ahora pensaba en que quería hacer cosas positivas para ayudar a los demás. Me encanta. Ahora, actualmente el libro que estás promocionando es Presagio. Sí, Presagio es la novela, mi libro más reciente, es con el primero que empiezo, pero su proceso fue largo. O sea, yo necesitaba trabajarlo desde mi punto de vista ¿verdad? Lo más perfecto posible, porque yo quería iniciarme con una novela, pero con una novela que cautivara a las personas, con una novela que dejara una huella de que aquí nació un escritor puertorriqueño que tiene mucho que decir y que todavía le falta mucho que aportar para cambiar y para arreglar muchas cosas dentro de la misma juventud que se nos está perdiendo día a día. O sea, yo quería que dijeran, se levantó un delincuente, cambió su vida y ahora es un hombre de bien. Y será algún día mencionado entre los mejores escritores que ha parido Puerto Rico. A eso voy. Esa es tu aspiración. Sé que la competencia es grande, en Puerto Rico hay muy buenos escritores, pero tengo fe en que algún día seré o estaré. Okay. Tengo entendido que este libro en particular no tiene como decir una obligación de por dónde deseas leerlo, porque son dos historias y no tiene contraportada. La contraportada es la portada de esa historia. Háblanos un poco en qué consiste estas dos historias, para poder, vamos a hacer como si fuera el típico anuncio de una película que va a salir en el cine, que nos cautivaban con un poquito de información y ver si de aquí salen personas que podamos tener tu libro. Claro que sí. Pues mire,
Presagio, como les dije desde un principio, está basada en hechos reales, en la vida que se vive en Puerto Rico día a día. Por un lado tenemos la historia de Pito Presagio. Pito Presagio es este chico que desde pequeño, desde niño, se cría con su tío. Su tío es uno de los narcotraficantes más poderosos del área metropolitana. Y Pito Presagio ve cómo su tío controla sus puntos y controla a su gente. Eso es lo que Pito respira día a día. Esto es un nene que a sus 12 años ve un asesinato por primera vez en la sala de su casa. Así que es de ese modo que se convierten nuestros niños en delincuentes, viendo lo que hace su entorno. Entonces, pues, Pito se convierte a su vez, mientras va creciendo, en la mano derecha de su tío. Ok. Ya encontramos por ese lado este niño que se convierte en criminal. Esta parte de la novela, que es la que envuelve a Pito Presagio, está basada y la concentro en lo que es el narcotráfico en Puerto Rico. Este personaje es ficticio, este personaje no eres tú contando una autobiografía a través de un personaje o historias de algunos de tus compañeros confinados. Este personaje es real, existió, basado en un personaje que fue real y que dentro del bajo mundo fue tan real su historia y lo que vivió como lo fue la historia de muchos narcotraficantes que han salido de Puerto Rico, que están presos actualmente en cárceles federales y que han sido conocidos únicamente pues, por su nombre famoso en la prensa. Por ejemplo, todo el mundo sabe la historia de Angelo Millones, un traficante que parió Puerto Rico, pero Angelo Millones fue un nombre. Nadie conoció su historia, más allá de que lo arrestaron por narcotráfico. Pues Pito Presagio es un personaje similar a él, que vivió, que es real, que existió, pero que le estoy mostrando en la novela la vida real de ese personaje. Así que es tan real desde ese punto de vista. Por el otro lado tenemos a Ernesto. Ernesto, y aquí es la parte interesante de esta novela. Todo el mundo conoce la parte de la delincuencia en Puerto Rico, pues de los que están en el punto, de los que venden droga, de los que hacen kayaking, de los que roban. Pero hay diferentes organizaciones que están bien posicionadas, que están construidas con una base de inteligencia bien pensada. Así es la organización que controla Ernesto. Ernesto es este chico que se cría dentro de un entorno familiar totalmente disfuncional, que lo lleva a delinquir desde niño. Yo juego con el personaje de Ernesto, jugando también con mi vida personal y con la vida de otros jóvenes también, que al igual que yo, ingresaron a temprana edad en instituciones juveniles. Conociendo todas estas historias de todos estos niños que se pierden en las calles y de todas estas personas, pues yo fusiono todo eso y creo el personaje de Ernesto. Es real, pero estoy jugando con todas estas historias porque tú te sientas en la cárcel a hablar con un confinado y él te cuenta su vida, su historia, cómo se inicia en el bajo mundo, cuándo es la primera vez que prueba las drogas, cuándo es la primera vez que coge un arma, por qué coge un arma, si le disparó a alguien, qué pasó. Así que con todo esto yo creo esta novela. El personaje de Ernesto se posiciona en el bajo mundo porque es una de las organizaciones que podría decir una de las más poderosas dentro de sus tiempos, y que lo interesante era que no era de narcotráfico, sino de asaltantes profesionales que se dedicaban a asaltar comerciantes. Son organizaciones que existen, que son reales, pero que nadie las conoce, porque creen que, ok, existen estos tres chicos que son ladrones y que cometieron un robo, ¿verdad?, en tal esquina, y pues a veces dicen, pues es casualidad que hayan robado en Caguas de una manera y que hayan robado en No, claro, yo te entiendo. Es igual, he visto también biografías de cantantes que terminan creando este personaje ficticio, pero es simplemente para proteger la realidad absoluta.
y cuidarse un poco dentro del tema. Por eso es que te hago ese tipo de preguntas. Yo creo que la pregunta de los 55,000 chavitos es ¿cómo es que hoy te tenemos en la libre comunidad? Pues, ok. Primero que nada, pienso que estoy libre porque la sociedad, el departamento de corrección, Dios y todas las personas que ven a Aníbal han visto en él una persona diferente y merecedora de esta oportunidad que me han dado. Mis 262 años de sentencia se convirtieron en 51 años de cárcel cuando mi sentencia total pasó a ser una sentencia concurrente. Al cumplir los primeros 13 años de mi sentencia, ya cualificaba para una libertad bajo palabra o para programas de desvío, que así se le conocen también. Pero más allá de cualificar para un programa de desvío, pienso que fue la exposición que me dio a mí el haberme convertido en escritor y que mi libro fuera visto por personas. Por ejemplo, ya a raíz de que naciera el libro Reflexiones tras las rejas, también el Departamento de Corrección comenzó a utilizarme para llevarle charlas de prevención y de motivación a nuestros jóvenes en diferentes escuelas y en diferentes universidades. Es así como las personas comienzan a conocer a Aníbal, entre charla y charla. Recuerdo también que en el 2011 el secretario de corrección que estaba para aquel entonces llevaron unos programas que se llamaban Sígueme para que no me sigan, y era en Twitter. Dentro de las cárceles de Puerto Rico, para aquel entonces había una población de 12,000 confinados. Y este programa solamente llegó al Departamento de Corrección para escoger a 3 confinados, solamente a 3 confinados, para participar de ese programa piloto que consistía en que iban a pararse frente a una computadora estos 3 confinados a tuitear con la juventud y con las personas en general y darle mensajes de prevención y de motivación a lo que es la sociedad. Así que, por gracia, fui uno de los seleccionados dentro de una población de 12,000. Solo iban a coger 3 y yo caí en esos 3. Así que yo digo que a raíz de ahí es que comienza Aníbal a tener esa exposición de que la gente comienza a ver el cambio real en mí y comienzan a abrirse las puertas para mí. Aníbal, te confieso, creo que te lo mencioné anteriormente, ¿verdad? Pero quiero hacerlo a luz pública en caso de que mi suegra lo esté escuchando este episodio. Nosotros tenemos a alguien cercano en la cárcel y obvio, yo soy bien opinionado, yo siempre estoy dando mi opinión y en ocasiones meto las patas. Y sé de que en el entorno en que se encuentra esta persona que es cercana a mí y a la familia de mi pareja, yo personalmente considero que cada vez veo más difícil verlo a él salir. ¿Qué consejo tú les puedes dar a esos familiares para poder contrarrestar la cultura que existe dentro de las cárceles? Porque honestamente es casi imposible. Yo te veo a ti y parece hasta embuste lo que me estás contando por el único hecho de que es que no ni lo creo porque te estoy viendo. No sé si me estás entendiendo, o sea, no quiero ofenderte. Lo creo porque te estoy viendo, pero es que lo veo absurdamente difícil. Crear un cambio en alguien donde tú no puedas cambiar el entorno. O sea, estás rodeado de personas que piensan de manera criminal, ya sea cualquier división de lo que podría ser la criminalidad, y realizar un cambio de adentro lo veo imposible. Adentro de mi pequeña mente, ¿qué consejo tú le puedes dar a esos familiares en caso de que pudieran contrarrestar esta cultura que existe dentro de la cárcel, que es
que los tiran ahí y vemos bien difícil de que exista una rehabilitación. Bueno, ok. A los familiares les digo que honestamente para un confinado, su familia es lo más importante. Eso jamás lo duden. O sea, un confinado se sienta en su celda, si está solo en máxima seguridad, lo único que piensa en su familia, su madre, su padre, sus hermanos, sus hijos si los tienen, el espacio de libertad. Un confinado, después que está en ese espacio, comienza a valorar todos esos pequeños detalles que no veía cuando estaba libre. Pero también tiene una realidad. La realidad que él tiene es que está en una celda, que tiene una sentencia, que si fue ya sentenciado y su sentencia es larga, sabe que tiene que ajustarse y adaptarse a una nueva forma de vida. Todo el mundo sabe que las cárceles de Puerto Rico están compuestas por diferentes grupos carcelarios. Estos grupos existen desde finales, o mejor dicho, desde el principio de los 80 hasta hoy. Así que si desde los años 80 hasta hoy estos grupos no fueron es que no hay forma. O sea, yo quería decir un disparate, porque la realidad es que es un disparate. No existe, no hay ninguna forma de que estos grupos carcelarios dejen de existir. No. ¿Por qué? Porque son formas de vida que se adaptan dentro de las cárceles para protegerse entre ellos. Sí, no hay guerras en las cárceles actualmente, eso es una mentira, no hay guerra dentro de estos grupos. Las guerras acabaron hace mucho tiempo. Ahora los grupos se conocen, los líderes son panas, son amigos, se hablan y evitan los problemas porque todos están cansados de esa guerra de los 80. Ahora ellos tienen una nueva forma de pensar. Todos los grupos tienen normas, tienen reglas. Yo diría que la parte un poco compleja es cuando este confinado tiene problemas de adicción. Es ahí lo complejo de cómo trabajo con esta persona. Yo diría que en mi caso yo tuve la dicha y la fortaleza de que nunca en mi vida he sido usuario de ningún tipo de droga. O sea, yo no he probado ni siquiera el cigarrillo, no me gusta la bebida. A nivel en sus 5 sentidos. Entré a la prisión en mis 5 sentidos y salí de la prisión en mis 5 sentidos. Porque desde un principio yo dije, yo quiero ser una persona que todo lo que haga en la vida lo haga sabiendo lo que hace. O sea, quiero hacerlo en mis 5 sentidos. Jamás me visualicé como un hombre que iba a caer en adicción y que iba a terminar viviendo bajo un puente o pidiendo dinero. Yo nunca vi a Aníbal de ese modo, así que esa no fue nunca mi visión de vida. Pero hay muchas personas que por desgracia han caído en vicio y no han podido encontrar la forma de salir de los mismos. A veces pensamos, no, porque él es usuario, es un adicto, como dicen por ahí, es un tecato y no se va a levantar nunca. Sí se puede levantar, pero él necesita personas que crean en él o en ella. El problema es que si yo soy confinado y yo lo único que recibo son es difícil. Me ponen de confinado, de basura, de adicto, de tecato y no me dicen, déjame darle una oportunidad, déjame ver si realmente merece una oportunidad para salir adelante. Pues ni siquiera me motivan a querer cambiar. Por eso crean esta, obvio, la realidad es que si alguien está allá adentro y fue encontrado culpable, fue algo que cosechaste, esto es la realidad, tú estás allá adentro porque tú lo decidiste, viéndolo genéricamente hablando y viéndolo de que si realmente fuiste culpable. Es bien difícil cambiar porque te tiraron allá adentro y no hay un sistema, no es. Por eso es que yo en ocasiones cuando mencionan de que si los padres le pegan a los hijos lo están corrigiendo, no, lo estás golpeando. Tú cuando corriges es cuando le haces entender que lo hizo mal y le buscas opciones para mejorar, que es distinto y a eso se le llama disciplina.
La disciplina. Allá no es bien difícil que exista eso, a menos que surja como en este caso, tu caso, que es tan aislado. Sí siento de que dentro de lo que me estás mencionando, me diste con algo bien clave, y es de que los familiares deben de jugar un papel bien importante en la vida de esta persona, porque va a ser difícil de que estas personas cambien. Yo, si fuera a aportar algo, porque siento que aunque yo nunca estuve en malos pasos, sí siento de que yo estuve en una vida de comodidad, y una vida donde me sentía que yo no voy a alcanzar nada por el entorno en que me encontraba. Lo primero que yo hice fue romper con el entorno. Algo que yo siento de que puede simbolizar como que rompiste el entorno fue cuando tú te escapabas a leer. Ahí tú era como decía, yo me voy a otro mundo aparte a leer. Y ese es romper el entorno. Y lo otro es ver cómo entonces los familiares crean un plan para que entonces estas personas puedan conocer otras cosas. Porque está horrible, o sea, está difícil. Ahí está, y perdona que lo interrumpa. En realidad es que lo que usted acaba de decir es la clave, es la herramienta. O sea, el departamento de corrección, que antes yo lo criticaba mucho, ahora no lo critico, sino que trato de dar consejos porque yo salí de la cárcel, yo sé lo que se necesita allí. Entonces, en la sociedad cree, las personas en general creen, los confinados pues ya son unos delincuentes y les toca pagar. Sí, fine, es real, o sea, cometimos delitos, nos toca pagar. Todos los que están allí y que son culpables realmente, porque también conozco los que son inocentes y no deben estar allí, están. O sea, eso no lo puede tapar nadie, eso es real, existen. Pero todos los que sí fuimos culpables, sabemos que fuimos culpables, que cometimos delitos y que tenemos que pagar por ello. O sea, eso lo tenemos bien claro. Allí ningún confinado espera que de momento llegue mañana y abran la puerta y le digan, ya, te puedes ir, gracias, vete. No es verdad. O sea, los confinados saben que están cumpliendo. Necesitan una oportunidad, pero necesitan motivación para querer cambiar. Por ejemplo, claro. Y felicito, ¿verdad?, al actual secretario de Corrección, que está haciendo un excelente trabajo. O sea, no puedo negarlo. Yo monitoreo las redes, veo los periódicos todos los días y veo que está haciendo un buen trabajo, así como lo han hecho algunos secretarios en el transcurso de estos últimos años. Están buscando lo que es la rehabilitación y fomentando, ¿verdad?, la educación. Claro, hay detalles importantes que ellos no conocen, que lo conocen los confinados, que son los que lo viven día a día. Por ejemplo, no sé si ha cambiado. O sea, así que si ha cambiado lo que voy a comentar ahora, pues que alguien que pertenezca al departamento de corrección actualmente me corrija. Pero en los tiempos que yo estaba en la cárcel, la forma en cómo bonificaban a los confinados por estudio y trabajo era tan patética, y lo digo de esa manera porque es real. O sea, me decían, si tú estudias y trabajas, te van a dar 10 días de bonificación. Entonces el confinado se motivaba a estudiar y a trabajar, pero cuando llega la hora de bonificarte, que ibas a la social, la trabajadora social, que es la que se encarga de evaluar tu expediente, mira tu expediente, te va a dar la bonificación y te da 7 días de bonificación, no los 10, 7 por trabajo. Entonces los 3 que te iban a dar por estudio, no te lo dan, te lo sumaban. O sea, estaban dándote únicamente el del trabajo. No fusionaban los dos. Entonces el confinado quería los 10 días, por eso estudiaba y trabajaba. De momento la social te dice, no, te van a dar los 10 de trabajo, los del estudio no te los van a dar. Pues el confinado deja de estudiar porque no va a estar en la escuela todos los días yendo allá, y al final los 3 días que se supone que te den por ellos, no te los dan. Así que no es verdad. Y el departamento de corrección dice que los confinados no quieren estudiar. Pues claro que no quieren estudiar si ustedes no los están motivando. Entiendo. 7 días porque barran, porque mapeen, porque cortan la grama. O sea, tú no me estás enseñando nada que yo no sabía antes de entrar a la cárcel. Antes de entrar a la cárcel yo sabía barrer, yo sabía mapear. Tal vez sabía hacer el patio de mi casa.
Y que tú no me estás enseñando nada con darme 7 días por hacer. Vamos a ver cómo poco a poco. Yo espero que tú seas hasta cierto punto una persona que te conviertas en en la voz de alguna manera, ¿verdad? Sin tener que cambiar tus planes de lo que necesitan entonces estos líderes, senadores, entre otras cosas, para poder ayudar a crear la rehabilitación. Yo creo mucho en esta parte, a crear la rehabilitación. Quiero hacer hincapié en algo. Lo más probable algunos piensen de que del caso de Aníbal es diferente a una historia de éxito empresarial, pero quiero que vean de que él emprendió un libro. Pero más que nada yo quiero que vean de que Aníbal estaba predestinado al fracaso, verlo de esa manera y cómo él cambió el rumbo de su vida. Y muchos de nosotros nos establecemos unos obstáculos estúpidos, ineptos en nuestro camino y buscamos justificaciones para no lograr ese sueño que nosotros deseamos. Encuentro brillante, encuentro increíble tu historia. Yo espero ver una segunda parte donde te vea inclusive ya Aníbal a otro nivel, que tú puedas alcanzar tus sueños. Veo de que una de las cosas que realizó tu cambio, y sé que lo mencionaste también en la entrevista de Chente, es de que tú le debes también a que sacaste tiempo para educarte. Mencionas también de que la palabra aiga, que no sabía si se escribía con H o sin H, frases de esa manera, pero más que nada quiero que entiendan todos los emprendedores de que tú puedes crear lo que tú deseas y te va a llevar sacrificio y va a llevar mucho esfuerzo a educarte. Aníbal, tengo una pregunta y va alineada al mismo. ¿Tú vives en Puerto Rico o vives fuera de Puerto Rico? Sí, yo vivo en Puerto Rico. Ok. No sé si Anita se encuentra en línea, pero Anita Paniagua vi que en varias ocasiones escribió. Te prometo que cuando vuelvas a Puerto Rico yo quiero pagarte un espacio para que puedas educarte con Anita Paniagua en uno de los megas talleres que ella da, donde te va a enseñar a crear modelos de negocio a través de tu libro. Me encantaría hacer otro regalo, a ver si tú te atreves. Y es de que yo en ocasiones hago críticas de páginas de negocio y críticas de negocio. Y a mí me encantaría ponerte en la silla nuevamente en algún momento, ¿verdad? Lo voy a respetar, no va a ser hoy, porque si no terminamos aquí haciendo 2 horas, y hacer de que tu página luzca mucho mejor de lo que está luciendo, que mira, me encanta lo que está realizando, desde tu foto de portada, las decisiones que tú estás tomando, el equipo que tienes detrás de tus libros, pero si deseas, te daría 1 hora de mentoría, y me encantaría hacerla en línea para que la gente vea todas las cosas que está haciendo bien, pero de igual forma empujarte a que cuidemos unas decisiones que te pueda llevar a ese otro nivel. ¿Qué tú opinas, Aníbal? No, para mí sería un placer, de verdad. Yo soy bueno evaluando. La gente me dice, wow, siento que te quiero más porque no golpeo duro, pero sí ayudo a mejorar. Aníbal, ¿tienes algún...? Para mejorar y el crecimiento no tan solo de mi persona, sino también que motive a otros confinados y ex confinados a encaminarse como lo he hecho yo. Después que todo fue encaminado a eso, yo siempre estoy abierto a esa opción. Yo sé que aquí hay muchos confinados empresariales, de que ellos mismos se pusieron los barrotes y siento de que algunos de ellos ya salieron de los barrotes y vamos a empezar a emprender, a crear, que eso es lo que significa emprender. Más que nada, Aníbal, ¿tienes algunas palabras finales para la audiencia? Sí, antes, ¿verdad? De eso, quiero decirte que antes de ser escritor y hablando de emprendedor, yo estaba en una celda en Guayama pensando en que cuando yo saliera de la cárcel, ¿qué iba a hacer? Tenía muchos delitos en mi récord y nadie me iba al trabajo. Y es de esa manera que yo comienzo a pensar qué yo puedo hacer una vez salga sin depender de que nadie me contrate, sino de que yo crear mi propio empleo. Y es ahí donde nace Desde Adentro Editores. La visión de esta editorial es escribir y publicar libros que son escritos por confinados o ex confinados.
Es de esa manera que nace este plan, para abrirle las puertas a estas personas que la sociedad le ha cerrado las puertas. Desde Adentro Editores quiere ser esa mano amiga. Bueno, Aníbal, pues me voy a despedir. Gracias por este rato que me has dedicado. Gracias por el interés que le has dado a esta propuesta que yo he creado. Te deseo lo mejor, Aníbal, y honestamente has ganado un amigo. Siempre lo menciono. Acaba y emprende. Lo que deseas es darle valor a esos emprendedores, y quiero darte valor no solo con haberte entrevistado, sino con estas cositas que te he dado para tu beneficio. Y te prometo que si también te veo aquí en Puerto Rico, si vuelves y al menos me da una llamada, te invito a un café o a un almuerzo y conversamos más de esas historias de éxito que tú tienes. Voy a dejarles el enlace de la página de donde pueden conseguir los libros de Aníbal. Hay 4, del cual uno veo que está agotado. Está Presagio, Reflexiones, y otro que se llama Manual. Y Puño y Letra, que a Puño y Letra, que es el que se encuentra actualmente agotado. Luego me encantaría que saques unos segunditos y leas las preguntas. Tú con la pregunta de $500. ¿Cuál es la pregunta, Oscar? Bueno, más que nada, porque hay mucho cariño que te han dejado, Aníbal. Un abrazo y gracias a todos los emprendedores que se encuentran en línea y se sintonizaron para poder conocer esta mega historia de nuestro amigo Aníbal Santana, una historia de película. Espero grandes éxitos para ti, mi hermano. Bueno, me despido a todos y recuerden que le habla Tuco Alberto de Acaba y Emprende. Chao, chao.